Muchas veces por efecto de educación vamos aprendiendo aspectos o manejar aspectos de la vida de una manera no muy agradable, sobre todo en relación con algo que nos pueda pasar o algo que venga de lo externo y nos afecte, y en relación con las personas normalmente. Entonces, cuando alguien nos genera, digamos, un dolor o nos sentimos atacados, automáticamente hay una reacción interior por aprendizaje que nos lleva a guardar eso allá, a almacenarlo en el interior del ser, y nos damos cuenta de lo que nos está pasando. Y en general, cuando volvemos otra vez a recordar esa situación, eh, hay reacciones adversas, reacciones que generan mucho dolor, reacciones que a veces nos confunden, que hacen que reaccionemos con las otras personas de una manera no muy armónica. ¿Qué es lo que ha pasado allí? Sobre lo que estábamos comentando. Entonces, esas situaciones que hemos almacenado y a veces se convierte como en situaciones de conflicto al interior, nos distorsiona, digamos, en los comportamientos o, digamos, las partes corporales también, porque empiezan a manifestarse síntomas diversos que nos afectan, etcétera, hacen que nos confundamos. En general estamos reaccionando contra muchas cosas que pueden estar pasando. Por ejemplo, supóngase que nosotros cuando estábamos pequeños tuvimos una educación muy fuerte, de pronto sometido a estados de violencia. Fuimos castigados muy fuertemente. Entonces, esas situaciones se nos almacenan internamente y vamos avanzando en la vida. Pero cada vez que nosotros nos acordamos de esa situación, automáticamente reaccionamos. ¿De qué manera reaccionamos? De pronto, con pensamientos adversos referente, digamos, si fue mi papá que me trató mal, entonces mi papá es el culpable de lo que me está pasando hoy en día. Sí, esa manera como me trató, esa manera como me educó, hoy en día hace que yo tenga estos traumas, etcétera, etcétera, etcétera. O esa persona que en algún momento yo confié en ella y al confiar plenamente en ella un día me fue infiel, por decir así. Entonces, cada vez que yo recuerdo esa situación, deseo que a esa persona ojalá le vaya mal en la vida. O si tiene otra relación, que ojalá le haga lo mismo que me hizo. Y así entonces nos podemos llenar de muchas cositas, de muchas cositas. Entonces, ¿qué quiere decir? De que en nuestro pasado hay una serie de situaciones almacenadas que no nos ayudan a mantener equilibrio en el presente. O sea, que desarmonizan nuestra mirada ante las situaciones de la vida. Y aparece entonces muy comúnmente esta palabra o esta frase: yo perdono, pero no olvido. Muchas veces puede decir, no, está bien, esta persona me hizo tal cosa, me fue infiel, pues yo la perdono, pero no olvido. Entonces, hay ciertas connotaciones en esa frase que sería interesante que la analizáramos entre todos nosotros. Entonces, ¿qué puede significar para cada uno de nosotros? Desde mi punto de vista es como no querer soltar la relación desde la parte emocional. Porque yo perdono, pero no olvido, es como seguir alimentando esa experiencia, esa carga emocional o esa herida, que, que creo yo que es el apego a esa experiencia lo que me lleva a ese dolor. Entonces, al no aceptar yo que esta relación se acabó o que esto ya se terminó, entonces lo sigo recordando y sigo alimentando adentro. Entonces, para mí es que me niego a aceptar de manera emocional que esto ya se acabó, o que eso ya se terminó, o que esa realidad ya no es. ¿Alguien más, Marta Lucía? Que me dio mucha risa ahorita cuando
apareció allí la escuelita, porque es que yo estaba muy pequeña, yo estaba en el colegio con las monjas y entonces un día yo peleé con una compañerita y así pues peleamos y entonces la monja nos llamó a las dos a descargos y entonces claro que ella me había, o sea, parece ser que ella me había ofendido, me había hecho algo. Entonces, la monja dijo que entonces, bueno, que nos disculpáramos y que ya pasó y que no sé qué. Entonces yo le dije, bueno, yo perdono, pero yo no olvido. No. Entonces, la monjita ya me pareció verla, ella era que se moría de la risa, porque son frases que aprendimos como ¿cierto? De los mayores. Yo había escuchado esto seguramente a mi abuela o quién sabe. Y entonces, por ejemplo, Edison le da esa interpretación, pero por ejemplo, en mi caso, cuando yo me acuerdo, es que listo, yo sí la perdono, está bien, pero le perdoné que lo que me haya hecho. Pero yo no me voy a olvidar, o sea, siempre me voy a acordar que me hizo eso y que me lo hizo y que me lo hizo y ya. Entonces, claro, queda uno ahí, o sea, perdoné o no perdoné, porque es que de verdad perdonar es borrón y cuenta nueva, ¿cierto? Pues hoy en día yo pienso así, que bueno, sí, o sea, de pronto hay situaciones ya de mayores, de adultos, que ya personalmente conscientes, entonces, bueno, ¿cómo así que yo debo seguir relacionándome con la persona por cualquier motivo? Hay que seguirse relacionando. Entonces, de pronto no es que no, de pronto no olvido, pero sí tengo un poquito de más cuidado, porque de pronto, pues, sí quedo un poquito prevenida, ¿verdad? Entonces, sí, es como diferentes, o sea, yo lo miro como desde diferentes aspectos. Yo tengo una opinión. Bueno, o sea, para mí uno nunca va a olvidar, porque uno pues no olvida el pasado porque es su historia, pero para mí es que, a ver, si yo recuerdo ya es sin dolor, si yo recuerdo es sin rabia, porque yo pienso que uno nunca olvida el pasado, o sea, lo que ha pasado en su vida pasó y uno nunca lo va a olvidar, porque pues es su historia y realmente pues por esa historia es que estamos en este presente. Tuvimos que haber vivido todo eso, entonces yo pienso que uno nunca olvida, que lo recuerda a uno sin dolor, sí, y ya es sin rabia. Entonces ahí es donde viene el perdón, que para mí el perdonar es comprender, ¿sí? Comprender y entender el por qué o el para qué, más bien, cuál es el aprendizaje y para qué pasó todo eso. Entonces, eso es lo que yo opino sobre el tema. Bueno, muchas gracias. En realidad, digamos que cada opinión tiene su punto válido, digamos. Las experiencias de la vida, en realidad, uno no olvida, no se olvida, ¿cierto? O sea que de alguna manera son parte del almacén de los recuerdos que están ahí en la experiencia de cada uno. Quizá cuando las personas pronuncian yo perdono pero no olvido, pueden estar es como manifestando lo que dicen de alguna manera planteadas. Que cuando vuelven a recordar o vuelven a ese pasado, le ponen la carga emocional, o sea, se vuelven a sentir afectados. Y eso tiene, digamos, como un problema ahí serio, porque de alguna manera es como si uno estuviera aferrado a esa carga del pasado, no la quiere soltar. Por eso hablamos del desapego del pasado, uno está aferrado a eso. Si lo hace como dice Margarita, en realidad no habría ningún inconveniente, porque no olvido lo que me ha pasado, pero cada vez que lo traigo al presente, para mí no está matizado con esa carga. Yo no le pongo esa carga de dolor, esa carga de desprecio, esa carga de amargura, lo que ustedes quieran.
Entonces, interesante, igual también lo dice Marta Lucía, ¿no? O sea, tuvimos una experiencia X que nos pudo haber afectado en la vida. Ya depende de cada uno de nosotros cuando la traigamos al presente, qué es lo que vamos a hacer con ella. Si nosotros vemos que esa situación nos está afectando, nos está amargando, nos está llenando la mente de cosas no amables, quiere decir de que hay algo en ese pasado que me está, que me está ligando, o sea, estoy aferrado a él. Entonces ahí hay que comenzar a hacer todo un trabajo, ¿no? Comenzar a hacer el trabajo del desapegarse del pasado. Porque el pasado igual existe un libro que se llama el libro de los anales acásicos, que se dicen que toda alma tiene escrito en el plano cósmico la historia de todas sus vidas, o sea, todo lo que fue su pasado. Entonces yo también tengo un libro de la historia de mi vida presente, la que estoy experimentando en esta encarnación. Seguramente hay muchas cosas que nos afectan. Puede haber sido hace un minuto, hace 10 minutos, hace una hora. Igual si eso yo la traigo al presente y ya me produce cierto rechazo, cierta sintonía con algo no armónico, quiere decir que ahí hay ya empezó a generarse un apego. Y eso es como si volviera otra vez a alimentarlo con pensamientos, con actitudes, con formas que no son deseables. Entonces es todo el trabajo que vamos prácticamente a mirar aquí en esta charla. Pero era interesante. Vamos a ver de pronto un videíto que es bien interesante en ese sentido. En ocasiones hay historias tan extraordinarias que son difíciles de explicar. Un ejemplo es la de esta madre que abraza al asesino de su hija. Esta película nos hace ver que es humanamente posible reaccionar, acoger un punto de vista superior y no devolver mal con el mal, sino dar amor, y hacer el milagro de cambiar a la persona que tienes delante que te ha hecho daño. El 25 de febrero de 1995, Samundar asestó más de 50 puñaladas a la hermana Rani María. Enfermo de odio, estaba convencido de que los cristianos eran enemigos de los indios. Por eso mató a la religiosa Rani, muy querida por los más pobres. El asesino fue condenado a cadena perpetua. El padre Swami leyó su historia en los periódicos y se propuso conocerlo. Por eso lo visitó en la cárcel. La primera vez que le vi estaba lleno de odio y desesperado, porque se sentía engañado por los demás. Así se sentía, pero cuando le abracé, hubo un gran silencio. Le dije que Dios le había perdonado y que nosotros también. También le dije que le aceptaba como mi hermano y que estaría con él toda la vida. El padre Swami también hizo posible una reunión entre la hermana de la víctima y el asesino, pero no fue un encuentro cualquiera. En la fiesta hindú del Raksa Bandham, la hermana tuvo un gesto con el asesino que les convirtió en hermanos. Significa que desde ese momento Samundar se ha convertido en hermano como de sangre de Selmi. Es un gesto increíble, revolucionario. Ella se convierte en hermana de sangre del hombre que ha matado a su hermano. Dios está vivo y supera nuestras capacidades. Hay cosas que a los hombres nos parecen imposibles que para él son posibles. Lo creo. Creo que Dios está vivo. La familia de la monja asesinada incluso pidió la liberación del asesino. Samundar salió de prisión en 2006, reconciliado con sí mismo, con Dios y con la familia de su víctima. La hermana Rani María fue declarada sierva de Dios en 2007. Su proceso de beatificación está en marcha. Bueno, entonces mírense usted, por ejemplo, eso es una historia interesante desde la óptica de cómo a veces pueden haber situaciones muy dolorosas. Esta madre matan a su hija, sin embargo, es capaz de manejar esa situación de otra manera, una manera más espiritual, por decirlo así. Y la acogida que tuvo también de esta persona que trabajaba en el campo espiritual, pues también le abrió las puertas, o sea, posibilitó
que de alguna manera este ser pudiera rehabilitarse, pudiera comprender la vida o comprender las situaciones de otra manera. Pero a veces ese es un envenenamiento. Por ejemplo, él pensaba que todos eran enemigos y no eran de su filosofía religiosa. Pues por supuesto veía a esta cristiana que era una persona en la comunidad como muy apreciada, como una enemiga. Y llegó a pegarle tantas puñaladas, ¿no? Entonces, digamos, es un efecto fuerte, pero sin embargo manejado de una manera tan diferente, en donde la situación no se convierte en algo de carga para el que la está experimentando, para el que la vive, para el que está cercano. Y por otro lado, nosotros podemos convertirnos también en posibilitadores de rehabilitar a otras personas que están viviendo situaciones así. Posiblemente no nos ha tocado vivir experiencias así tan fuertes, pero habrá otras que así sean, por pequeñas que sean, pueden estar afectando. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Porque son ataduras del pasado. ¿Cuántas ataduras pudiéramos tener cada uno de nosotros? Yo creo que del 99% de los seres humanos, en más del 100%, existen ataduras aún sin darnos cuenta. Por ejemplo, alguien decía, yo tengo un miedo terrible de enfrentarme a ciertas situaciones de la vida. Y no sabía por qué. Pero cada vez que se enfrentaba a esas situaciones, inmediatamente era como si el recuerdo de algo lo comenzara a limitar. Es decir, que allí había una atadura. Inconsciente posiblemente, porque no era muy consciente de lo que le pasaba. Pero luego, a través de todo un trabajo, logró darse cuenta precisamente de que había sido maltratado cuando niño. Entonces, cada vez que se enfrentaba a alguien mayor, le venía a la mente esa condición y lo limitaba. Pero había un apego al pasado que lo estaba afectando en el momento presente. Y a veces puede ser inconsciente. O muchas veces es consciente, ¿no? Que uno la recuerda y al recordarla la carga no muy amablemente. Entonces, como existen esas situaciones, ¿qué podemos hacer? Yo diría, pues lo más importante es lo que estamos siempre acostumbrados a trabajar y es hacer todo un trabajo a nivel interior. ¿Por qué siempre recalcamos todo esto de trabajo a nivel interior? Porque es la herramienta segura, precisa, de paciencia, de perseverancia, de tiempo. Porque todo hay que darle tiempo al tiempo. Muchas veces no es que uno diga yo voy a tratar de olvidar esta situación y automáticamente ya, todo se queda limpio, ¿no? Si hay algunas cosas que me afectan, yo tengo que empezar a trabajarlas. Precisamente el mundo a nivel interior permite que cuente con herramientas que me ayuden a todos esos manejos emocionales. Ya lo hemos visto, por ejemplo, la meditación, por ejemplo, las reuniones espirituales, por ejemplo, los retiros, por ejemplo, tantas cosas en las cuales nosotros mantenemos toda una dinámica permanente que hace que poco a poco podamos bajarle el nivel a muchos aspectos que nos afectan. Entonces, es toda una labor, ¿no? Una labor silenciosa, pero precisa. Hay algo que se llama, en el campo espiritual lo llaman el don del olvido. Es cómo aprender a trabajar con el don del olvido. El don del olvido tiene sus condiciones, que es el don del olvido. El don del olvido, en el campo espiritual, que las escuelas antiguas hablaban de que es un don gratuito que la divinidad nos ha concedido para lograr el desapego de las experiencias pasadas. Las experiencias pasadas, como nos han condicionado de alguna manera emocionalmente. Ustedes recuerdan que siempre el campo emocional de por sí no es que sea malo o bueno, sino que lo hace que tome cierto rumbo es el vestido que le pongo. O sea, a través de los pensamientos yo le puedo dar un vestido que me genera un sentimiento. Ese sentimiento es un sentimiento de desprecio, por ejemplo, me queda allí almacenado.
y de alguna manera quedó, en un momento dado, quedó con mucha fuerza, quedó almacenado con mucha fuerza. Y aunque yo no me dé cuenta, posteriormente, cuando enfrente una situación muy similar o igual, voy a tener unas reacciones que no entiendo, pero que me hacen pensar, sentir, mover sistemas pasionales muy fuertes y me hacen reaccionar de una manera adversa. Esa es la parte que a veces no nos damos cuenta. ¿Por qué estoy reaccionando con esta persona así? Porque esta persona se me pareció a alguien que me hizo algo y no soy consciente. ¿Qué quiere decir? Que ahí hay una carga que tengo que trabajar. Entonces, afortunadamente, dice, el campo divino nos dotó de este don del olvido. ¿Para qué? Para que yo pudiera coger todas esas experiencias que están allí y que inconscientemente me puedan manejar para lograrlas trabajar. Entonces allí está el campo hermoso, ¿no? Fíjense que la divinidad ha pensado absolutamente en todo, porque nosotros somos seres emocionales. Todos desde que nacemos estamos manejando el campo de la emoción. Sea el chico que usted conoce, más pequeñito, más limpio, automáticamente, por una reacción mía le pego un grito y ya emocionalmente lo que no supe manejar su parte educativa, lo afecté emocionalmente. O sea, él de alguna manera generó sentimientos o pensamientos o actitudes que posteriormente van a incidir en su vida. Entonces, por eso nosotros decimos, tenemos una personalidad adquirida que está llena por muchos condicionamientos, por muchas cosas que no tienen sentido. Pero si no tuviéramos ese don gratuito, seguramente estaríamos como a merced del viento. Algo así como que vamos y vamos y nos lleva el viento por donde quiera. Pero no, como yo soy dueño de mi vida y yo tengo la posibilidad de hacer todo un trabajo a nivel interior, entonces, por eso dice, asumimos esa tarea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para poder trabajar con ese don que la divinidad me dio, entonces, tratar siempre que yo sea consciente de que hay algo que me está afectando. En este momentico hay algo que me está afectando. Y yo lo estoy recordando, pero no me está afectando de una manera muy amable, entonces no le echo más carbón. ¿Qué quiere decir eso? Que donde hay cenizas, y yo le echo carboncito y le prendo candela, eso se sigue reavivando. Entonces por eso es que mucha gente, digamos, vive amargada por muchas cosas. Yo conocí a una persona que nunca pudo perdonar a su pareja que le prometió que se iba a casar con ella y un día salió de viaje y le dijo, pues, espérame que yo vengo por ti para casarme. Y ella, con esa promesa, se quedó esperando toda la vida y aparecieron muchos pretendientes y siempre les decía, no, yo estoy esperando a fulano de tal. Esa persona no apareció con el tiempo y fue una persona que fue creciendo amargada, la vida amargada, nadie la podía soportar. Siempre en el fondo era esa reacción en contra de lo que le había pasado, de la promesa incumplida. Entonces, claro, cada vez que le echaba más carbón se decía más insoportable, se decía más insoportable. Quienes la conocieron me dijeron que murió, pues, muy tristemente, murió muy llena de amargura. Entonces, esa es una primera tarea. Cada vez que uno recuerde algo, o que algo lo esté afectando, entonces se haga uno una pregunta, porque muchas veces no somos conscientes. ¿Por qué esto me está afectando? ¿Qué hay allí detrás de eso? Entonces empezamos. No me doy cuenta en este momentico. Bueno, tengo herramientas, tengo meditación, tengo orientación espiritual, tengo muchas cosas que me pueden ir abriendo campos, abriendo alternativas. Por eso hablamos de un trabajo de paciencia. Ese trabajo con el don del olvido que lo tengo ahí siempre, es un trabajo de mucho tiempo para poder aprender a manejar muchas cosas.
Otro aspecto es tratar de que, si yo soy consciente de alguna situación, pueda cambiar la información de los hechos. Recuerdo a alguien que me comentaba una situación muy interesante. Él decía que justamente algo de lo que hablábamos un poquito atrás, que el padre había sido muy violento con él. Y entonces él fue creciendo con muchos miedos, demasiados miedos. Tanto así que cada vez que, inclusive el miedo se manifestaba más que todo cuando estaba con personas mayores. Él no podía hablar con personas mayores. Y entonces no entendía por qué eso, hasta que un día le hicieron caer en cuenta que era precisamente como la imagen del padre era la imagen de una persona mayor, pues había sido afectado de tal manera que cada vez que se enfrentaba a alguien mayor, inmediatamente aparecía el límite. Entonces la recomendación que se le hizo a esa persona a nivel espiritual era: trate de hacer una meditación donde usted vuelva a algo que usted recuerde que le hizo su padre. Y cuando llegue allá, en vez de usted reaccionar como reaccionó en ese momentico, por ejemplo, recuerdo que en un momento dado mi padre fue injusto conmigo y me castigó. Y eso me produjo mucho dolor. Y eso yo no lo puedo olvidar desde el recuerdo que trae la parte emocional. Entonces, trate de ir allá, vuelva a meditar, léelo, y haga una meditación donde usted haga un cuadro imaginativo, piense que se vea ante el padre, ante su padre, y su padre lo está tratando muy mal, lo está castigando injustamente. Y cambia la información, o sea, inmediatamente piense: mi padre ignora cómo es una educación equilibrada con el hijo, conmigo. Mi padre me quiere educar y quiere que sea una persona que sea correcta en el futuro. Cámbialo por cosas así, como que eso que él está haciendo le está dando un impacto positivo a su vida. Él dice que él hizo todo ese trabajo y fue supremamente interesante, que con el tiempo fue estableciendo una relación con su padre diferente. O sea, fue cambiando. Cuando no podía casi ni comunicarse con él, después con el tiempo llegaron a ser muy buenos amigos. Entonces, ¿qué pasó? Cambió la información de los hechos. Y lo que hablábamos al principio, que tanto Edison hablaba, tratar de abandonar la carga emocional. Esa es la que pesa, ¿no? Esos sentimientos de dolor, de tristeza, de odio, de cosas así que me generaron en el momento, me han generado esta situación, o la sociedad, etcétera. Yo no los puedo dejar de atrás. No, abandone esa carga emocional. Trate de entender a cada cual y a cada situación desde un punto de vista más amoroso. Trate de verlo así. Y sabe entonces eso, esa carga emocional va a ir desapareciendo. Porque el pasado me sirve. Nosotros no podemos decir, no, todo eso del pasado no sirve para nada. El pasado sirve para que cuando yo recuerde esas situaciones del pasado, saque partido de ellas. ¿Qué enseñanza me dejaron? ¿O qué puedo sacar de allí, de esa experiencia, de esas experiencias, para que en este presente pueda remediar muchas cosas? Entonces, siempre tratemos de abandonar esa carga emocional. Entonces, por eso dice una frase muy famosa, dice: cuando el corazón olvidó, se apagó el volcán de las pasiones, la mente puede recordar con serenidad. O sea, de alguna manera todo queda tan almacenado interiormente que es lo que no nos deja vivir en paz. Vivimos reaccionando contra toda la sociedad, contra el mundo, contra el planeta, contra el presidente, contra los políticos, contra lo que sea. ¿Por qué? Porque hay algo allá inmerso que yo no me doy cuenta que me está afectando. Y eso es apego a las situaciones del pasado. Estoy aferrado a eso, a esa carga emocional. Bueno, entonces,
como parte final ya de esta charla, ¿qué necesitamos hacer? Estirpar de adentro de nuestro ser toda esa carga emocional del pasado. Dice la enseñanza que únicamente olvidando con el corazón tenemos el derecho de regreso, porque el corazón es amor. Entonces, cuando uno lleva el recuerdo hacia algo que pudo haber pasado, sucedido, porque no todo en el pasado que todo el pasado que hemos tenido ha sido pues, un pasado nefasto, ¿no? De situaciones del pasado que han sido muy agradables y amables conmigo. Y aún puede ser que me produjeran tanta alegría que pudieron inclusive haber afectado de una manera que yo no me doy cuenta. Entonces, por eso, digamos, esa gran tristeza que puede sentirse cuando se recuerda a la niñez, cuando esos amigos que tuvo, que fueron tan hermosos y tan especiales. Pero mírense que ahí hay una carga emocional, porque me baja el nivel de alegría, me lo pone a un nivel de tristeza. Entonces añoro esa época, qué pena yo estar ahora en esta situación y de pronto no estar viviendo como vivía aquella época. Ahí hay una carga. Entonces cuando yo recuerdo con amor, con el corazón, le pongo otro nivel. Y eso es lo interesante del trabajo interior. Nos enseña a amar la vida como se nos ha presentado, como la hemos vivido, o como la vamos a vivir, o como la estamos viviendo. Siempre tiene todas esas connotaciones. Y algo de lo que decíamos es que todos esos recuerdos nítidos del pasado no pertenecen sino al libro instructor de la vida. Entonces, en cierta medida es lo que hablábamos de los libros, los análisis acásicos, donde está escrita la historia de cada uno de nosotros. Entonces, ahí, para eso tendríamos que dejarle lo que hemos vivido, lo que tenemos que vivir y lo que estamos experimentando en el presente, tendrá sus razones. ¿Por qué lo estamos viviendo? ¿Por qué este momento estoy pasando por un momento crítico? ¿Por qué este momento estamos pasando por un momento de serenidad y de tranquilidad? No sé. ¿Qué partido le puedo sacar a eso? Tratemos de ver la enseñanza que hay detrás de todo eso. Ya eso es cortar. No ligar esa experiencia con una carga emocional que me puede afectar después. Ese es el lío, ¿no? Vivimos el presente cargándolo con cosas que no debemos. Y por eso se me convierten en apegos. Me aferro a algo. Y eso me va a afectar posteriormente. Entonces, quien vive el presente siempre con amor va a poder desligarse de una manera constante de situaciones adversas, situaciones que no le van a ayudar. Entonces, todo el pasado no es de una u otra persona, ¿no? Es de todos. Todos los seres hemos tenido miles de estas. Y seguramente algunos más duros que otros, ¿no? Hay seres que han tenido experiencias muy duras. Yo a veces las miro, ¿no? Gente que yo vi una persona que es la persona por donde metía la cabeza, y me dicen, siempre la vida lo golpeaba muy duro. Y yo decía, qué fuerte que es, porque vivía con un tesón y una manera de afrontar cada experiencia que era de mirar, era de mirar. Como parte ya final, dice esta frasecita, que un maestro contaba que cuando el alma olvida su pasado personal, rompe instantáneamente los lazos del karma y puede unirse a la divinidad. Es interesante, ¿no? Está muy ligado a lo que ustedes también expresaban al principio, ¿no? Olvidar el pasado personal es en el sentido de dejar atrás la carga emocional. Porque no se trata de olvidar algunas cosas, porque sí, ¿no? ¿Quién no se acuerda de experiencias súper agradables que tuvo hace muchos años o de situaciones muy difíciles que tuvo muchos años? Sí, todo es parte de un recuerdo, ¿sí? Sí. Uno no se olvida de esas cosas. Pero la que hay que soltar es la otra parte, el apego a la afectación que se tuvo o a lo que de alguna manera me está limitando. Ahí es como si cada vez que uno la carga emocionalmente,
es como se sujeta a un karma, algo que tiene que trascender posteriormente. Entonces, quien vive limpio permanentemente, trabajando como decíamos hace un ratico, podrá unirse a la parte divina. Entonces, ahorita vamos a compartir pues, opiniones, miradas alrededor de este tema. Bueno, yo pienso, señor, que en la reunión se habló el aspecto, ¿no? Y la conclusión es igual. Por ejemplo, el pasado son experiencias agradables o desagradables. Y como usted lo decía, ¿no? Las experiencias nos dan la enseñanza. Y si tomamos esa experiencia del pasado, la enseñanza que nos da o nos ha dejado, difícilmente volvemos nosotros, si la experiencia es vivida como tal, como experiencia, difícilmente volvemos a vivirla, volvemos a tomarla. Porque lo pasado ya pasó. Lo importante no es guardar ese, como se dice, ese rencor, sí, o esa alegría, si fue positivo o fue negativo. Pero todo el pasado nos deja una enseñanza, si la tomamos así. Es como hacer el examen retrospectivo, ¿no? Miramos nuestro pasado sin emociones. Eso ya pasó, ya no es parte de nuestra vida. Es la transformación que ese pasado nos ha dejado al momento, a la vivencia del hoy. Y eso es verdad, uno mira su pasado, mira lo que hizo en el día, y eso ya se vivió. Y uno no le guarda alegría o rencor, sino que es una vivencia que ya no es lo que estoy viviendo en este momento. Y eso muy claro se vio en la reunión de hoy, es una enseñanza. Lo pasado ya no está, pero la experiencia o la enseñanza que nos ha dejado ese pasado es la que nos permite seguir viviendo con un estado de conciencia, en la cual no nos permite volver a ese pasado. Y si volvemos al pasado, si lo recordamos sin ningún rencor, en una forma, diríamos, desprevenida, porque nos permite ver, pero ya eso no es, ya se vivió. Esa fue la enseñanza para mí hoy, ¿no? Vivir el pasado es la experiencia, esa experiencia es la enseñanza que nos da la vida. Tengo algo que decir. A ver, la cosa es que pues muchas veces uno cree que ha sanado algo, ¿no? Entonces uno perdonó y listo, ya. Pasó el pasado, pasado. Pero resulta que si uno no aprendió, vuelve otra vez en otras personas, otra vez a vivir lo mismo. Y nuevamente y a repetir y a repetir y a repetir. Entonces ahí es donde uno dice, pero si yo ya sané eso, ¿por qué otra vez tengo ese detonante? Entonces vuelvo a sentir lo mismo o hasta de pronto con más intensidad, ¿no? Porque la vida es así, la vida es así, la vida nos pone a nosotros situaciones que si yo no aprendí exactamente lo que quería o el alma, entonces vuelvo y repito, entonces ahí es donde pienso yo de no llenarse uno como el por qué y por qué para mí, por qué si yo soy así, tan buena gente y por qué a mí me pasa esto, no. Más bien preguntarse el para qué, ¿no? ¿Y qué fue lo que no aprendí? Es que yo creo que cuando hay patrones que se repiten, eso es un aprendizaje bravo. Bravo porque ahí es donde uno tiene que preguntarse qué fue lo que yo no aprendí. Entonces, pienso yo de que realmente muchas veces por eso el pasado vuelve otra vez hacia uno, porque se repiten las experiencias. Entonces, yo creo que una forma de cortar, pues para mí es como cortar, eliminar, es eso, mirar qué aprendizaje hubo y ya. Eso es lo que tengo como pues para decir en cuanto a la experiencia, ¿no? Propia. Y yo creo que lo que dice Margarita tiene mucha validez, ¿no? En realidad por eso es tan importante ese trabajo permanente al interior, ¿no? O sea,
no tenga una dinámica de permanencia, porque cada vez que uno descubre otra vez, hay cosas que uno dice, bueno, esto ya no la tengo, y resulta que le aparecen otra vez, entonces uno dice, bueno, aquí hay algo todavía, tengo que seguir trabajando. Y seguramente lo va a llevar a campos de experimentación, a campos de análisis, a campos de profundidad. O sea, no se olvida de que tiene un trabajo interior que realizar alrededor de eso. Y llegará un momento, seguro, ya logra como que contener esa carga que tiene eso allí, aprender de la experiencia plenamente. Y es eso, ¿no? Por eso hablamos de la apreciación que la vida nos da en cada experiencia la oportunidad de aprender. Hay que sacar el mejor aprendizaje. Yo lo veo de la experiencia, que creo que es algo que es inherente al ser humano, pues si nos miramos como seres espirituales viviendo una experiencia humana, de que la experiencia la vimos en un paso, usted lo dijo ahorita, y también lo está diciendo Margarita, primero para aprender. Y luego creo que también vivimos la experiencia para servir, para nosotros ser comprensivos con aquellas otras personas. Porque no es que yo ya la pasé y ya me salvé de esta, no lo veo de esa manera, sino de vivo la experiencia humana, vivo esa experiencia, aprendo y se me repite hasta que yo aprenda de ella y después vuelvo a vivir la experiencia, pero como ya aprendí, ahora soy un servidor. Y como servidor mi tarea es ser comprensivo y compasivo con todas aquellas almas que están viviendo esas experiencias. Es que yo pienso otro aspecto en ese punto. Si uno vive la experiencia del pasado, te dejó la enseñanza y vuelvo a repetir y a repetir en lo mismo, es que yo soy permisivo conmigo mismo. No estoy aplicando la enseñanza que he adquirido a través de la experiencia. Yo vuelvo a repetir y soy consciente que por qué lo estoy repitiendo, porque yo mismo lo estoy permitiendo. Si debo de ser permisivo, realmente tengo que transformar mi forma de actuar y de pensar. Volvemos a repetir las experiencias porque yo mismo me permito hacerlo. Si la enseñanza me dejó a mí un margen de conducta, no, difícilmente vuelvo a repetirlo. Es el estado de conciencia. Ser honesto con uno mismo. Porque si no volvemos a repetir el pasado y el pasado nos dejó la experiencia. Ese es mi concepto, mi forma de pensar en ese punto también. Yo hago una anotación en cuanto a lo que dijo Fulberto. Lo que pasa, o sea, para mí hay una diferencia entre hombre y mujer, entre el género masculino y femenino, porque precisamente el masculino es un ser, pues, un género de que es muy objetivo, es muy realista. En cambio, nosotras las mujeres somos muy emocionales. Entonces, hay una gran diferencia porque uno precisamente de mujer muchas veces tiende a repetir y repetir porque uno es muy emocional. Entonces, en cambio el hombre no, y el hombre sabe para dónde va y es muy objetivo. En cambio uno sí es lleno de muchas emociones, entonces de pronto pienso yo que hay alguna diferencia entre los dos géneros, ¿no? Y precisamente cada ser humano tenemos nuestra energía femenina y masculina. Y muchas veces el hombre necesita un poquito de la energía femenina y la femenina del masculino. Entonces, precisamente por eso. Yo por lo menos en mi parte personal, yo muchas veces requiero de lo masculino, porque yo soy muy emocional. Entonces a veces me meto mucho y doy vueltas en lo mismo, precisamente por eso. Es que Margarita, yo pienso que en la vida espiritual no hay esa diferenciación del género. Nos tenemos que mirar como alma. Y al ser un alma, somos la misma capacidad de actuar y de pensar. Son elementos, ahí dice, por ejemplo, hay enseñanza que nos dice, yo soy así y no puedo cambiar porque soy así.
nos estamos autodeterminando en una forma de actuar y de pensar dentro del ser humano. Pero ni nos miramos como un alma, como que realmente somos. Entonces, esa parte del género desaparece. Es una amplitud interior del estado de conciencia que estamos Pero yo experimentando en pienso, este ser humano. Diga, Margarita, ¿qué pero piensa? yo pienso de que de todas maneras no nos podemos olvidar que estamos en un cuerpo humano y que nosotros somos terrenales, nosotros somos un ser integral, que somos espiritual y también terrenal. O sea, no nos podemos olvidar de las dos cosas, porque precisamente estamos en un vehículo, en esta dimensión, que es un cuerpo físico. Y entonces todo, o sea, nosotros somos unos seres integrales con todo y vamos a morir así, con egos, con miedos, con todo, sino que uno va haciendo un trabajo interior, va haciendo, con cada experiencia uno va haciendo un trabajo interior, pero uno no deja de ser terrenal, uno no deja de ser humano. Entonces, pues es lo que yo pienso, ¿no? Sí es respetable, ¿no? Pero si nos miramos como un alma, todo eso desaparece. Realmente es una integración dentro de todos los seres humanos. Ya no somos, diríamos, esa parte de la carne, porque hay un adagio que dice, yo no, yo no soy un alma, no, no busco ser un alma, soy un alma. Ajá. Y el alma es realmente es lo que me trasciende dentro de mi propio interior. Que tu cuerpo humano desaparece, pero tu alma, esa experiencia dentro de ese ser humano desaparece, pero tu alma no va a desaparecer. Esa es la integridad de lo que hay dentro de la existencia misma. Lo que yo creo es que cada ser es un mundo tan diverso, ¿cierto? O sea que por eso el trabajo consideramos nosotros que es a nivel individual. O sea, cada cual ha de mirar sus características, sus condiciones, sus vivencias, y justamente es apuntar sobre ellos. Si bien mi vecino, si bien mi compañero, si bien mi familiar, si bien otros seres tienen otros tipos de maneras de enfrentar y trabajar esa parte de recuerdo del pasado, yo tengo el mío. O sea, por eso cada uno se mira desde su individualidad y trata de ver de qué manera la puede colocar en un nivel más amable, digamos. Y eso, en eso ya requiere toda una dinámica de revisión interior y de trabajo a ese nivel. Por eso es tan interesante, por ejemplo, la misma meditación, ¿no? Que hacemos son meditaciones que apuntan muy a lo que yo requiero en cada momento. Claro, en ese momento estoy viéndome integralmente. Pero interesante, de todos modos, interesante es que esa parte no nos sigan manejando, ¿no? En realidad lo que dice, las experiencias siempre van cargándonos y no nos damos cuenta de las experiencias a nivel emocional. Sobre todo yo diría de la forma como vestimos esas experiencias, el sentimiento que le ponemos, ¿cierto? Eso ya está más ligado al pensamiento que lo adorna. Y que yo puedo, en este momento puede ser que alguien me atacó y de pronto hasta me hizo daño. Claro, eso me remece emocionalmente, o sea, algo me produce, pero de ahí para allá ya depende de mí. Yo he hecho toda una tarea a nivel espiritual, seguramente puedo tener en ese momento la tranquilidad, serenidad o equilibrio para no dejar que la vista de una manera no deseable. Y no más bien hago una oración por esa persona. Dios mío, ayúdala. ¿Qué le está pasando? Me está atacando. Y ya, pasó. Pero si yo, desgraciado, ya, ahí ya. Problema.
Problema que tengo que trabajar después. Además, yo pienso que, o lo hemos hablado, ¿cierto? Que es tratar de vivir en el, si vamos a tratar, si estamos trabajando para tratar de vivir en el presente, ¿cierto? Y vivir el día, no pues, y esto que va a una velocidad tremenda, yo ayer pensé que era lunes y ya hoy es viernes, y bueno, y son mil cosas. Entonces, uy, no, si yo me quedo allá atrás y me quedo, claro que hay cosas que afectan muchísimo, y si son cosas, digamos, emocionales, sentimentales, afectivas, eso es una cosa bárbara. Pero me figuró seguir corriendo porque es que no hay tiempo, o sea, pues para mí, ¿no? Es mi pensar. No, yo no tengo tiempo de quedarme ahí y estoy aquí, ni siquiera es pensar, ay, mañana qué va a pasar, y mucho menos, ay, no, y ayer, y esto que vea, no puedo, no, porque es que no alcancé, no, aquí, ¿cierto? Y entonces, bueno, mi Dios me dé la fortaleza, ¿cierto? La Divina Madre me ayude, me sostenga, y bueno, y le pido y estoy aquí. Y mira, espero que estés aquí y para adelante porque para atrás asustando. Pues es lo que yo pienso. Pero bueno, sí, muy bonito. Muchas gracias, don Edgar.